9. Alejaos de inmediato de ahí, hermana Paula. Gritó Abel con voz airada al tocar el suelo, apuntando con mano segura su arma hacia la inquisidora. Ax se encargará de ese misil. No permitiremos que estalle. ¿Crees que te saldrás con la tuya enfrentándote hacia la Inquisición, agente? Retó la dama de la muerte al intruso con voz serena, aunque levemente venenosa. Esto es una misión oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Cualquier interferencia tendrá consecuencias no solo para ti, sino también para la Cardenal Sforza. ¿Comprendes lo que estás haciendo? Si esto sale a la luz, no será vuestro superior el que se verá en un buen lío. Replicó con rapidez Abel, echando una mirada hacia su antiguo compañero. Václav había sufrido más daños de lo que había imaginado. Si no actuaba con premura, su vida correría grave peligro. Este misil está equipado con cianuro sódico, cuyo uso militar está prohibido explícitamente por la ley del Vaticano. Si el resto de cardenales y señores seculares se entera, el escándalo será enorme. Sería una situación muy peligrosa para el cardenal Medici. Veo que estás muy bien informado. A la hermana Paula se le suavizó la voz. Bajando los brazos, compuso una expresión serena. Pues, ¿qué es lo que quieres, agente? ¿Pretendes salvar la vida de este hereje? No solo a él, sino a toda la gente de esta ciudad, respondió Abel, mientras se acercaba con lentitud hacia Václav. Os ruego que aceptéis la rendición pacífica de Brno. Y no me digáis que no es posible. El cardenal Medici tiene poder de sobra para hacerlo. Por desgracia, es imposible, padre Abel. Al pronunciar aquellas palabras, la inquisidora desapareció. ¿Por qué no vas a salir vivo de aquí? Al girarse hacia la hoz, Abel se encontró de cara con un ataque como un torbellino. Si no hubiera levantado de forma instintiva los brazos, habría caído decapitado allí mismo. El revólver de percusión recibió el impacto, en vez de su dueño, y cayó partido por el cañón. Vamos a exterminar a todos los habitantes de la ciudad, porque esa es nuestra misión. Ya es tarde para una rendición pacífica. La voz de la monja era incluso amable. Sin embargo, sus ataques seguían cayendo con precisión mecánica, y no podemos permitirnos que alguien que sabe la existencia del gas venenoso viva para contarlo. Enfrentado al ataque mortal, a Abel se le tiñeron los ojos de rojo y le aparecieron unos colmillos entre los labios al mismo tiempo que murmuraba el sortilegio. Nanomáquina Kruznik 02 iniciando operación al límite de 40. Demasiado tarde. Abel no pudo terminar la frase. Después de desaparecer durante un instante, la inquisidora le hizo salir volando con una patada tan potente como para matar a un oso. Agente de Axabel Nitroa Kruznik, dijo la hermana Paula, mirando fríamente como el sacerdote escupía sangre por el suelo. 1,93 m de altura. 65 kilos de peso. Edad, desconocida. Lugar de nacimiento, desconocido. Capacidad de combate, B. Capacidad de combate en modo Kruznik, ahí. La delicada mano le levantó por la cabellera y le alzó con una fuerza sorprendente para el cuerpo elegante que tenía. Tenemos todos los datos sobre los agentes. Conocemos todos vuestros puntos débiles. Padre Nitroat, mientras no os transforméis en Kruznik, no tenéis ninguna posibilidad. Soltale. La débil voz era la de Václav, que seguía caído en el suelo. Al ver que la inquisidora se disponía a rematar a Abel, gritó con esfuerzo. Ya habéis vencido. No derraméis sangre en vano, no es en vano. No puede salir con vida si sabe la existencia del gas venenoso. Además, mirando el rostro ensangrentado del sacerdote, la monja contrastaba por su aspecto impoluto. Como si de un ángel vengador se tratara, la hermana Paula anunció con voz limpia. La voluntad de Dios es que tanto tú como él muráis. Dios es la ley del mundo. Esa es la verdad. ¿Exterminar sin piedad a los que se le oponen es cumplir la voluntad de Dios? Acéptalo, padre Jabel. El sacerdote caído escuchaba en silencio el dulce susurro de la dama de la muerte. Dios es el poder. Eso es todo lo que cuenta en este mundo. Traicionar a ese poder para perseguir vuestros propios sueños ha sido vuestro pecado. No hay perdón para... No. Una voz débil interrumpió la explicación fría de la inquisidora. Eso no es así, hermana Paula. Lo que decís no es más que la excusa de los perdedores. ¿Los perdedores? Repitió Paula, estupefacta. Quien la había interrumpido era el sacerdote al que estaba a punto de decapitar. Mirando al joven ensangrentado, cuya vida tenía en sus manos, la hermana Paula preguntó con dulzura. Padre Abel, ¿me has llamado perdedora? A mí, que soy apóstol del Señor. Yo soy una perdedora, sí, hermana. Sois una miserable perdedora. El rostro se retorcía de dolor,
pero los ojos del color de un lago invernal seguían limpios como siempre. Abel repitió, sufriendo, pero decidido. Lo sé porque yo también era así. Perdí la fe en el mundo y me reí de los ideales de la persona a quien amaba. Incluso llegué a odiarlos. Pero ahora que lo pienso bien, sé que era un perdedor. Tenía miedo de enfrentarme a la realidad y no podía más que burlarme como un perdedor. Igual que vos ahora, la mirada de Abel se dirigía a algo que no se encontraba en aquel lugar ni en aquel presente. Su voz estaba teñida de profundo dolor y remordimientos, pero, a la vez, dejaba entrever un eco de nostalgia del pasado. ¿Hay que enfrentarse a la realidad? Es importante saber que la fuerza de uno solo no basta. Pero no hay que abandonar por eso. Hermana Paula, vuestro razonamiento es el de los perdedores. Es la excusa de una perdedora que no quiere luchar. Gracias por el sermón, padre. Pero, ¿os dais cuenta de en qué situación os encontráis? Dijo riendo la monja, con los helados ojos clavados en su oponente. Con calma pero cargada de ira, se dispuso a ejecutarlo. Venga. Si después de que te haya cortado la cabeza y haya arrasado la ciudad aún me llamas perdedora, aceptaré que tú y el padre Jabel tenéis razón. Muere, agente. Sonriente, la inquisidora golpeó con fuerza para decapitar al sacerdote. Pero el impacto nunca alcanzó a Abel. La inquisidora lanzó un grito de sorpresa. La fuerza monstruosa que la había atacado por la espalda la había arrollado. Soltando a Abel, la hermana Paula se enfrentó al hombre de un solo brazo que la sujetaba. ¿Cómo puedes ni siquiera moverte, Abel, antes he negado a Dios? Pero Dios existe, dijo, sonriendo, Václav, sin soltar a la monja. Como había tenido que utilizar toda la energía de reserva del sistema de soporte vital, ya no le quedaba ningún color en el rostro. Pero incluso enfrentándose a la muerte, su expresión era serena. Dios existe, pero no existe en la realidad ni en los sueños. Existe en el espacio que hay entre la realidad y los sueños, en la voluntad de las personas. Václav. Cuando Abel gritó, el arma de Paula había atravesado a Václav por el pecho. El impacto le destruyó la médula espinal. Era una herida mortal. Abel, susurró el agente, agonizante, sin dejar de sonreír, cuida, a la humanidad, por mí, muérete de una vez, maldita sea. Cuando Václav cerró los párpados y se detuvieron todas sus funciones vitales, la hermana Paula logró arrancar el arma que le había clavado y, girándose, se enfrentó al único adversario que le quedaba. Basta de perder el tiempo. Ahora me encargaré de ti. Pero quien se enfrentaba a la dama de la muerte ya no era un sacerdote agonizante. Nanomáquina Kruznik 02 iniciando operación al límite de 40%. Confirmado. El rugido oscuro como la noche se elevó serenamente. Padre Jabel. Al oír que alguien pronunciaba su nombre, el sacerdote manco abrió ligeramente los párpados. El mundo aparecía envuelto en bruma. ¿Estáis despierto, padre Jabel? Ante la pregunta de Abel, que le sonreía con lágrimas en los ojos, Václav asintió brevemente. Había perdido la facultad de hablar casi por completo, pero reunió todas sus fuerzas para balbucear. La Inquisición se han retirado. El padre León y el padre Tres están reuniendo a los ciudadanos para preparar la rendición incondicional. Parece que se podrá evitar que el ejército asalte la ciudad. ¿Me oís? Todo gracias a vos, rendición, al final había sido derrotados. Václav se dio cuenta de que la cabeza no le reposaba sobre el suelo, sino sobre algo blando. La persona que le estaba abrazando le preguntó con voz débil. ¿Estás bien, Václav? Santidad, estáis a salvo, respondió Václav con una sonrisa amarga. ¿Ya veis que nos han derrotado? No tengo palabras para pediros perdón por haberos implicado en... Perdóname, Václav. Unas gotas ardientes bañaron el rostro pálido del sacerdote. Václav se dio cuenta entonces de que el adolescente estaba llorando. Sí, si yo fuera un papa más digno. Esto nunca. No digáis eso, Santidad, se esforzó en decir Václav para consolar al adolescente lloroso. Gracias a vos, me he reencontrado con el Dios que había perdido. Ahora estoy en paz. ¿Con Dios? ¿Te has encontrado con Dios, Václav? Sí. Pensaba que lo había perdido, pero estaba dentro de mí. Mientras hablaba, con esfuerzo, notaba cómo la vida se iba apagando poco a poco en su interior. Ya era incapaz de ver ni siquiera la expresión del adolescente. Había tantas cosas que quería decir, pero ya no le quedaba tiempo, ni fuerzas. Sin embargo, Václav no parecía angustiado. Había dicho lo que tenía que decir. Si aquella semilla germinaba, dependía ahora de quien la había recibido. De nada servía preocuparse entonces. Santidad, ahora es verdad que no tenéis fuerza.
No habéis podido salvarnos, pero no ha sido por culpa vuestra. Alzando el brazo ensangrentado, Václav agarró a tientas al joven papa de la mano. Era una caricia huesuda pero cálida. Aquella mano, ¿tenéis aspiraciones? Mientras tengáis aspiraciones, vuestra impotencia no será tal. Llegará el día en que el Dios que vive en vuestro interior os dará fuerza, estoy convencido. Y espero con ansia ese día, Václav. Gritó, asustado, Alessandro, al ver que el sacerdote cerraba los párpados. Balanceó un poco el cuerpo que sostenía, como intentando que recuperara el calor, pero los párpados no volvieron a abrirse. Señor, acoge este alma en tu seno. Nadie te amó como te amaba él. Amén. Abel levantó la mirada llena de lágrimas. El cielo estaba teñido de sangre. 2 horas más tarde, Brno se rendía sin condiciones a las tropas del Vaticano. La segunda batalla de Bohemia había terminado. Según los documentos oficiales, no se produjo ni una sola baja en la batalla. Últimamente, el día empezaba muy pronto en el castillo Sforzesco, la residencia durante generaciones de los duques de Milán. Todo era porque su señora, que solía vivir en Roma, había vuelto a la casa familiar. Cuando el holograma de la hermana Kate apareció en el despacho, la duquesa ya estaba instalada en su mesa de trabajo. Buenos días, Eminencia. ¿Cómo os encontráis hoy? Ah. ¿Profesor? Dijo con sorpresa el holograma. No se sorprendió de que Caterina tuviera visita tan pronto por la mañana. La cardenal se encontraba confinada en su castillo pagando la negligencia de sus subordinados, pero el visitante era precisamente el doctor Wordsworth, quien, según se suponía, tenía que estar en Roma supervisando los acontecimientos en vez de Caterina. Profesor, ¿a qué se debe una visita tan temprana? ¿Ha ocurrido algo en Roma? ¿Bruno cayó ayer? El profesor contestó con la voz tranquila de siempre, mordiendo la pipa apagada. Sin embargo, mientras mascullaba las palabras, apenas audibles, el rostro se le volvió de un tono grisáceo. El ejército ha entrado sin problemas en la ciudad, pero Václav ha muerto. El padre Javela, el holograma se volvió borroso un momento. Al fin y al cabo, era el final esperable. Después de secuestrar al Papa en Praga y unirse al alzamiento de Brno era imposible pensar que volvería sano y salvo a Ax, pero eso no hacía la noticia más fácil de digerir. Václav había sido su compañero durante más de 10 años, antes incluso de que Ax existiera. Mordiéndose las uñas, la hermana Kate se volvió hacia Caterina, quien había permanecido hasta entonces en silencio, y trató de encontrar palabras para animarla. Eminencia, profesor, ¿qué hay de los movimientos de la Inquisición? Preguntó la cardenal, cortando a la monja con un tono dulce pero inquebrantable como el acero. Detrás del monóculo, su mirada lanzaba una luz fría como una cuchilla. Sin mostrar ninguna conmoción, preguntó con voz clara. ¿Hasta qué punto tiene conocimiento el cardenal Medici de nuestras relaciones con el padre Havel? Digo el traidor Václav Havel. Puede intentar acusarme de algo. Todos los documentos relativos a sus misiones y su condición de agente han sido destruidos. La voz del profesor era igual de seca que la de su superiora. Como un auténtico noble de Albión, no había descompuesto en ningún momento la cara de póker. Sin embargo, sus lazos con la Secretaría de Estado no pueden ser borrados. Es posible que su eminencia sea acusada de supervisión negligente. No llegará hasta la Inquisición, pero será difícil evitar que el Colegio Cardenalicio realice una investigación. ¿Qué remedio? Después de lo Praga. Es una pena que no tengamos en nuestro poder el gas venenoso de Brno. Podría servir de moneda de cambio con mi hermano. De todos modos, Eminencia, en Asís tiene que haber documentos acerca de la producción del gas. Si pudiéramos conseguirlos. Los diálogos entre la dama de hierro y el profesor eran siempre serenos e intelectuales, sin ningún rastro de emoción. Sin embargo, la hermana Kate no podía reprimir la tensión que le huía dentro. Acaba de morir el padre Havel y... ¿Acaso no estaban tristes porque les había abandonado a alguien con quien habían compartido alegrías y penas? ¿Cómo podían seguir hablando así, como si no pasara nada? Entendía muy bien que había que preocuparse por el futuro de Axi y de Caterina, pero ¿no podían dedicarle al menos unos segundos de respeto al muerto? ¿Y el cadáver del padre Havel? La hermana Kate intentó interrumpir el diálogo con toda la decisión de que fue capaz. Por mucho que fuera un traidor, Václav no se merecía aquello. Al menos ella haría lo que pudiera para que lo que los otros dos no querían discutir saliera en la conversación. El padre Havel no tenía ningún pariente. Si no nos encargamos nosotros de buscarle un lugar para que repose. Eminencia, ¿se podrán celebrar los funerales en Roma? O mejor en Milán. Yo misma me encargaré de... El cadáver de No Fight no tiene nada que ver con nosotros. Rechazada cualquier solicitud de que nos encarguemos de él, respondió de inmediato Caterina, con voz glacial.
La cardenal no mostraba emoción alguna ni en la mirada ni en el rostro, duro y frío como una losa de cerámica. Václav Havel fue mi subordinado, pero ahora no es más que un traidor. Sea cual sea el veredicto de la Inquisición acerca de su muerte en la batalla de Brno, no podemos encargarnos de sus funerales. Que se le entierre con el resto de bajas. Pero, Eminencia. La hermana Kate levantó el tono como si hubiera golpeado la mesa, y se enfrentó a su superiora. El padre Havel era como de nuestra familia. Si no le honramos nosotros. ¡Qué crueldad! No hay otra opción, Kate. No fue la hermosa mujer quien calmó a la monja, que por una vez había dado rienda suelta a sus sentimientos. Mientras Caterina se acercaba en silencio a la ventana, el doctor Wordsworth sacudió la cabeza. El cardenal Medici y la Inquisición intentan hacer a la cardenal Sforza responsable de la rebelión. No podemos permitir que se relacione a Václav con Axe bajo ningún concepto. Hay que resignarse. Pero... La hermana Kate endureció el rostro ante la respuesta del profesor. Como buscando ayuda, dirigió la mirada a su superiora, pero Caterina ni siquiera la miró. Después de sentarse de nuevo a su mesa, pronunció las siguientes órdenes. Doctor Wordsworth, regresarás de inmediato a Roma. No dejes de vigilar ni un segundo el palacio papal. Quiero informes detallados de todos los movimientos del cardenal Medici y la Inquisición. Comprendido. El profesor se levantó de su asiento e hizo una reverencia respetuosa. Antes de salir de la habitación, se giró como si hubiera recordado algo y se dirigió a la malhumorada monja que les observaba en silencio. Ah, Kate, ¿te puedes encargar de reservarme un billete de tren? Sí puede ser, un compartimiento privado. Si salgo ahora para la estación quizá aún pueda subir al siguiente rápido. De acuerdo. El holograma de la hermana Kate hizo un saludo rígido y desapareció de la sala. Si no se había despedido de su superiora era porque no estaba segura de que podría decirle si se dirigía a ella. Sin embargo, pese a la ira que sentía, al desconectar la cámara se dio cuenta de que se había olvidado de informar acerca de un asunto. No hemos hablado del estado de Hugo. Al ver los informes del hospital de Roma, la hermana Kate dudó un momento. No se atrevía a establecer contacto con su superiora en aquel estado. ¿Podría limitarse a leerle el informe? Lanzó una mirada a la cámara y activó el interruptor del micrófono. Era un informe sobre un agente. Podía comunicarlo verbalmente. Si no activó también la imagen no fue solo por pereza, sino porque no quería que Caterina la viera. Eminencia, disculpad la interrupción. He olvidado mencionar otro caso que, esas eran las palabras que pensaba decir la hermana Kate, pero no llegó a pronunciarlas. La ama de hierro estaba sentada sola en el despacho, como si estuviera viendo la lucha en la sombra que la enfrentaba a su hermano, tenía los ojos clavados en la mesa. Su expresión era tan dura como su apodo indicaba. Sin embargo, por las mejillas le caían unas gotas. Václav, no era Kate quien sollozaba. Cuando Dietrich entró en el estudio del piso, situado entre la tercera y la cuarta planta de la torre, se encontró con un visitante. Meille leía el periódico matutino a la luz de la luna que entraba por la ventana. Guten Morgen, Isaac. ¿Hay algún artículo interesante? Son los vencedores los que escriben la historia de los vencidos, y los vivos la de los muertos, Lessing. La batalla de Brno ha terminado, titiritero. Ignorando la sonrisa de su compañero, el joven de larga cabellera negra volvió la vista al periódico. Entre los dedos enguantados humeaba un fino cigarrillo. Ha sido una victoria total del Vaticano. Alfonso de Este se encuentra en paradero desconocido. El ejército de Roma ha ocupado la ciudad sin derramar sangre. ¿Sin sangre? ¡Qué aburrido! ¿Tus planes no incluían la muerte de 300.000 personas? Forzando una sonrisa, el joven de la cabellera plegó el periódico. Levantando la mirada, rió con una alegría rara en él. Bueno, pues aquí acaba la segunda parte de la estrategia del ruido silencioso. No ha ido exactamente como habíamos previsto, pero el resultado está dentro de lo aceptable. ¿Dentro de lo aceptable? ¿Cómo puedes ser tan optimista, Isaac? Hay algunos miembros del rango 8 a 3 que comentan con preocupación el caso. Llevándose a los labios el espresso que había traído la sirvienta sin cara, Titiritero frunció el ceño, extrañado. Su mirada era la de un gato jugueteando con un ratón. Por ejemplo, Bruja de Hielo estaba diciendo el otro día que la destrucción del nuevo Vaticano era por culpa de tu incompetencia, y tiene razón. El fin del nuevo Vaticano es responsabilidad mía, respondió susurrando el hombre, mirando su reflejo en la superficie del café mientras tiraba la ceniza del cigarrillo. Pero es lamentable que crean que ha sido por incompetencia. Ha sido una inversión que se verá recompensada con el próximo éxito. En los negocios hay que invertir primero para obtener luego beneficios. Me parece que hay alguien quien no entiende eso. Oye, Isaac, preguntó el joven,
que sonreía como si se lo estuviera pasando en grande. ¿A qué acierto lo que vas a intentar hacer a partir de ahora? Meiji levantó una ceja con aire elegante. ¿Lo sabes? ¿Tienes alguna idea de mis planes? Titiritero asintió con confianza. Claro que lo sé. Algo espectacular, ¿verdad? Meiji abrió con lentitud los labios antes de contestar y aguzó los ojos como si fuera un demonio que hubiera comido hasta hartarse. Así es, titiritero. Voy a hacer algo espectacular. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.